nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos mis hermanos a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hoy recordamos a esa cruz gloriosa que nos dio a nosotros la redención. Pidamos al Señor contemplar esa cruz, tomarla nuestra para poder seguirlo plenamente a Él. Presentamos a los difuntos por los que se pide oración hoy: Rafael Pimentel, Hilda Ramírez de López, Nervina Guzmán de Castaños, Leandro Valera y José Tejada Rodríguez. También por los enfermos Jacqueline Rodríguez, Natalia Ávalo, Carmona y Carlos de Jesús Pichardo Escoto. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor. Reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: no olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Y cuando los hacían morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima,
perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. El primer pasaje, la primera lectura, número 21, es un pasaje muy fuerte y que refuerza mucho la comprensión del mandamiento que muchas veces en Éxodo 24 han querido dividir en dos los hermanos separados. No te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, no le darás culto, como si fueran dos cosas diferentes. Y entonces, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, parecería como una orden radical, totalmente, absolutamente prohibida, de hacerse ninguna imagen, ni de arriba ni de abajo, nada, lo cual implicaría que cualquier estatua estaría mal hecho. Pero el mandamiento sigue: no te postrarás ante ellas. Entonces es construir imágenes para adorarla, lo cual ocurrió con el becerro de oro, que lo construyeron para adorarlo, diciendo que ese era el Dios que había liberado a Israel de Egipto. Pero otra cosa es: no te harás imagen, y cualquier imagen está prohibida. Implicaría que está prohibido hacerse una fotografía, una imagen, hacer una escultura. Cualquier cosa estaría prohibido, si fuera absoluta la orden, si no fuera para que esté prohibida en cuanto a hacerla para adorarla, cosa que no es lo que ocurre en Números, porque si no, en Números, si la cosa es prohibida toda imagen, no te hagas imagen, Número 21 dice: hazte imagen. Entonces, no te hagas y haz imagen, es una especie como de contradicción, y esa imagen es tan importante. Es un símbolo tan importante e interesante en el Antiguo Testamento que Jesucristo lo menciona todavía en el Evangelio de Juan. O sea, se traen a recuerdo las serpientes de bronce como imagen de aquello que iba a ser un punto de contacto en la fe para poder ayudarnos a referirnos a Dios, que es diferente a una imagen para adorar, como ocurrió con el becerro de oro. Entonces el problema no está en la imagen, está en la actitud del corazón. Si el corazón adora algo que no sea Dios, ahí está la idolatría. Y si hace una imagen, pues hizo una imagen, no más nada. Como tengo una fotografía de mi tío, de mi abuela, lo que sea, y eso es una imagen. Y si Éxodo 24 fuera absoluto, entonces yo no tendría permitido hacerme ninguna fotografía ni nada por el estilo. Los fotógrafos serían los escultores, los idólatras número uno.
Y no es así. Por eso hacerse ídolos es lo que está prohibido. Imagen para adorar, ídolo. Y eso es lo que no existe ahí en la serpiente de bronce. Y sí existe en lo que es el episodio del becerro de oro. Y eso lo digo así porque si no la cruz, también los hermanos separados han atacado mucho a los católicos porque llevan una cruz. Y ahora ya vemos a protestantes con la cruz también, ya se le quitó. Pero algunos andan con cruces, pero ya es más raro. Todavía andar con una cruz o llevar una cruz parecería como una ofensa, como idolatría también. Qué pena que se entienda así lo que es una realidad, que las iglesias protestantes tienen una cruz y ya identifican a Cristo con la cruz, menos mal. Y entonces por esto es importante entender que no tenemos que ser tan radicales que nos perdamos de la verdad que se nos revela. Una cosa es ser radical, absoluto, cuando Dios lo dice, y otra cosa es no cuando Dios no lo ha dicho también. Y aquí la imagen es la cruz, así como también la cruz. En el desierto la serpiente de bronce, ahora la cruz. Y dice Zacarías, mirarán al que traspasaron. No en idolatría. Mirar la cruz, que es la cruz, el símbolo de la redención. La cruz es el recuerdo de saber el amor que Dios nos tiene, que murió en una cruz. Y no solamente esto, es el recuerdo de que también nosotros tenemos una cruz para llevar. El que no es discípulo mío no puede tener, el que no quiere llevar su cruz no puede ser llamado discípulo mío, dice el Señor. Él nos invita a tomar la cruz. Y este símbolo externo de las cruces simbolizan la realidad de la cruz del que sigue a Cristo Jesús y que no tiene miedo de tomar la cruz. No esta cruz, esta no pesa, pero pesan las cruces que simbolizan esta. Si pesan las cruces que cuestan para poder seguir al Señor. Es así. Y por eso la imagen de la exaltación de la cruz nos recuerda primero cómo Jesucristo fue capaz de humillarse. Él podía haber dicho, la cruz es una humillación, a mí no me tienen que hacer eso, yo soy Dios. Y tiene razón, lo habría dicho con derecho incluso. Lo habría dicho, si él hubiese dicho, a mí no me pueden matar en esa cruz porque es un signo de repudio y yo soy Dios. Él habría dicho la razón. Pero él incluso se despojó de su rango divino. Y en la cruz se sometió a la ignominia para darnos a entender lo mucho que nos ama. Por lo tanto, la cruz es el símbolo del mucho amor que nos tiene el Señor a nosotros. Y lo entregó de tal manera, amó Dios al mundo, que lo entregó. ¿Cómo lo entregó? En la cruz. Por tanto, la cruz es el símbolo del amor del Padre a nosotros. Porque es el símbolo de cómo el Padre entregó a su Hijo al mundo para que el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No vino desde la cruz a condenarnos. Él no vino a eso. Ahora, el que no quiera creer, allá Él sabrá lo que quiere hacer. Pero aquí la invitación es a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por amor a mí y a ti, que Él nos redimió con esa muerte y al resucitar nos da la esperanza para que nosotros, muriendo con Él, también con Él podamos resucitar. Es tan bello esto, es una realidad tan hermosa la cruz. Por lo tanto, la exaltación de la Santa Cruz es una fiesta hermosa que nos recuerda a nosotros el mucho amor que nos ha dado. Y a nosotros que estamos el lunes y apenas el domingo pasado nos habló del perdón. La cruz es el símbolo con el que Dios nos ha perdonado completamente. Eso es importante entenderlo. Él con la cruz pagó por los pecados que teníamos que haber pagado nosotros. Hay una historia muy simpática de una mujer en la ciudad de Los Ángeles que iba a exceso de velocidad. La velocidad máxima eran 65 millas por hora. Y esa mujer iba a 115 millas por hora. Es decir, a 180 kilómetros. Iba a 50 millas por encima de la velocidad permitida. La detuvieron, claro, y la llevaron al juez. La detuvieron y la metieron presa, porque era un delito. Ir a exceso de velocidad es una infracción, le dan un ticket en Estados Unidos y todo sigue. Pero cuando ella a 115 es un delito porque pone en peligro la vida del condado. La llevaron al juez y el fiscal al juez le presentó a la joven y dijo, su señoría, aquí hay una joven que iba en una zona de 65 millas por hora e iba a 115 millas por hora, poniendo en peligro su vida y la de todos en el condado. Su señoría, exigimos justicia. El juez miró a la joven y le preguntó, ¿usted se considera culpable o inocente? Ella bajó la cabeza y dijo, yo me considero culpable, su señoría.
Y el juez dio el golpe de mazo y dictaminó sentencia. $500 de multa o 1 mes de cárcel. Entonces pasó lo más extraño. El juez se bajó del estrado, se quitó la toga, sacó la cartera y él pagó los $500. Nadie entendía lo que estaba pasando allí. Resulta que el juez era el papá de esa joven que estaba ahí. Y la gran pregunta que hago es, ¿habría sido un buen juez si hubiese dicho, como tú eres mi hija, no te paso sentencia? No, el juez justo tiene que pasar sentencia. Pero Dios no es solamente juez, sino que Dios es nuestro Padre. Y nosotros, habiendo pecado, y dice la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23, que por la paga del pecado es la muerte. Esa es la condenación que tenemos, la muerte por haber pecado. Pero Dios también es nuestro Padre. Y por eso aquella palabra de tal manera amó Dios al mundo significa Él, Dios, bajó del estrado celestial y sacó la cartera en la cruz. Y allí pagó por los delitos, por todos nuestros pecados que tenemos que haber pagado nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y por eso la cruz es la cartera con la que paga todos y cada uno de los delitos que tuvimos que haber pagado nosotros. Por eso la cruz, ese es el leño que declara nuestra inocencia. Siendo culpables, nos justifica y nos transforma en personas buenas e inocentes. Habiendo sido culpables, misteriosamente asumimos la cruz, y esa cruz es la que nos ayuda a nosotros a encontrar en Cristo el poder ser y encontrar la justificación que Él vino a traer. Termino con otro cuento para entender cómo Jesús tragó nuestra culpabilidad para darnos inocencia. Había una vez la historia de un pueblo del lejano oeste donde no querían saber mucho de los indios. Allí había un indio que vivía allí junto con los demás y todo el mundo le tenía tirria a ese indio. Un día hubo un asesinato y claro, todo se le pegó al indio. Lo llevaron al juzgado y allí todo el pueblo comenzó a decir, ese es el culpable, ese es el culpable. El indio, que era una persona noble, estaba de pie, con toda su nobleza de pie, y todo el mundo acusándolo a él, y él simplemente con los ojos cerrados sabía lo que había hecho y lo que no había hecho. Entonces, cuando decían, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Él dijo, ustedes saben muy bien quién soy yo y lo que he vivido entre ustedes, así que yo no tengo que decir nada. Entonces le quisieron tender una trampa. Le dijeron, te vamos a poner 2 papelitos, uno culpable y uno inocente, y vamos a ponerlo para que tú elijas, para que tú seas quien elijas, y lo que tú elijas, eso es lo que eres tú entonces. El indio sabía lo que estaba pasando, la trampa. Los 2 papeles decían culpable. Entonces el indio lo que hizo, agarró uno de los papeles y se lo metió en la boca y se lo tragó. Y todo el mundo, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? ¿Por qué has hecho esto? No es posible que haya podido ser tú que te hayas tragado. Ahora no sabremos si eres culpable o inocente. Y él dijo, muy fácil, vean ese papelito y lo que no es el que me tragué yo entonces. Y allí se le quedó declarada evidentemente la inocencia, fruto de la culpabilidad tragada por el inocente. Así Cristo también en la cruz tragó nuestros pecados y tragó nuestra culpabilidad para declarar nuestra inocencia y para encontrar en Él la fuerza para vivir la dignidad de, habiendo pecado, habiendo recibido también el perdón y la justificación y la dignidad de ser hijos de Dios. La cruz nos dignificó. Oh gloriosa cruz. Por tanto, por eso dice San Pablo, no me gloriaré en otra cosa si no es en la cruz de Cristo. Cristo es nuestra gloria. Su cruz es la declaración de su amor. Y en su cruz yo también quiero morir para con Él también resucitar. Por eso, ninguno se puede avergonzar de la cruz de Cristo. Y si va a predicar, que predique a Cristo crucificado, que es la fuerza de Dios y sabiduría de Dios y la fuerza para vencer el mundo. Ojalá que la cruz sea para nosotros el desafío para aprender a morir y aprender a resucitar. Nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida, al Dios que nos ama. Tú fuiste levantado sobre la tierra, atrae hacia ti los corazones de todos, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Tú fuiste clavado en la cruz, da a todos los oprimidos la libertad verdadera
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú derramaste tu sangre, cura las heridas de todos los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú entregaste tu espíritu, concede el don de tu espíritu a todos los que creen en ti, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú, traspasado por la lanza, eres manantial de agua viva, purifica y renueva a tu iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú has muerto por todos, concede a los difuntos la vida perdurable, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te presentamos a los difuntos por los que pedimos oración: Rafael, Hilda, Nervina, Leandro y José, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, Jacqueline, Natalia y Carlos de Jesús, para que el Señor se les acerque y los bendiga y los cure de sus enfermedades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, estas peticiones te las presentamos y las ponemos a tus pies, y te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Tus heridas nos han curado y tu muerte nos da la salvación. En la cruz nos das la vida, por tu sangre el perdón. Te condena a la muerte por ser fiel, inocente testigo del amor, y de cargar el peso de la cruz, olvidando en tu pena y tu dolor. Tus heridas nos han curado y tu muerte nos da la salvación. En la cruz nos das la vida, por tu sangre el perdón. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que envíen ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Amén. Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que desde donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo el Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo Es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, 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 en lo alto del cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Rafael, Hilda, Nervina, Leandro, José y todos los que durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de la sangre de Cristo me vale para la vida eterna.
Vamos ahora a hacer comunión espiritual. Cierren los ojos y dispongámonos a unirnos al misterio celebrado aquí en este altar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, alzas mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Señor, te doy gracias en este día, porque la cruz declara ese madero que endulzó las aguas amargas de nuestra vida. Ese madero declaró nuestra inocencia, habiendo sido culpables, y ese madero borra nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a contemplar esa cruz y a enorgullecernos de la humildad de nuestro Dios, que siendo de rango divino, se anonadó a sí mismo y se sometió hasta la muerte y muerte en cruz. Gracias, Señor, por tu amor, porque la cruz son como dos brazos abiertos que nos abrazan. Abrazan al pecador que somos nosotros y nos invitas luego del abrazo a vivir la dignidad de hijos. Gracias, Señor, y si nos gloriamos de algo será en la cruz de Cristo, porque en ella encontraremos también nosotros la vida. Ayúdanos a seguirte, que nunca tengamos miedo de tomar la cruz y de ir en pos de ti. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes has redimido por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí, que el Señor nos fortalezca. La cruz no es precisamente lo que más nos gusta, y de hecho no somos nosotros que elegimos la cruz. La cruz no es la que nos acomoda mejor. Mire, yo prefiero una cruz así porque así me siento mejor. Es precisamente aquella que duele más. Es aquella la cruz que más nos invita el Señor a tomar, porque así lo hizo Él hasta el punto de pedir apartar ese cáliz. Ojalá que nosotros no lo pidamos, tomemos la cruz con valentía y lo sigamos.
El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.